En 2016 fue nombrado Rising Star of Corporate Governance por la Universidad de Columbia, en Nueva York, y es director ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, el cual les voy a presentar en un momentito. Nuestra otra expositora, Nidia Remolina, es asesora jurídica para innovación, regulación y transformación digital en el Grupo Bancolombia, donde también se desempeñó como gerente de regulación financiera y abogada del Grupo de Derivados y Tesorería. Es abogada y especialista en mercado de capitales de la Universidad Javeriana en Colombia, con un máster en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Stanford, donde se especializó en regulación financiera, mercado de valores, finanzas corporativas y derecho de sociedades. Asimismo, también realizó varios cursos en el Silicon Valley en la Escuela de Diseño de Stanford y se especializó en el impacto que las nuevas tecnologías están ocasionando en la industria financiera. Es profesora de Regulación Financiera Internacional e investigadora del Centro de Derecho y Economía en la Universidad Javeriana de Bogotá. Profesora de FinTech, RegTech y RegalTech en la Summer School in Law and Business del Centro de Estudios Garrigues. Es también investigadora asociada del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas. Ha sido Senior Advisor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y abogada en la oficina de Nueva York de la firma Sullivan & Cromwell, donde centró su práctica profesional en fusiones y adquisiciones, mercado de valores, regulación bancaria y fintech. También ha participado como ponente en diversos eventos sobre regulación financiera, fintech y regtech en Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia, incluyendo eventos organizados por la International Organization of Securities Commission y el Fondo Monetario Internacional. Como ven, tenemos a dos súper expertos aquí para hablarnos del tema. Permítanme, tome un minuto para presentarles al Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas, que justo dirige Aurelio, y del cual Nidia es una activa participante. Miren, la página, estas son algunas fotos de la página para evitar el tiempo de entrar en internet, es derechoyfinanzas.org. Esta página, que es la página de inicio, muestra, digamos, la información principal de este instituto. ¿Cuál es la finalidad del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas? Justo iniciar y mantener un debate sobre los temas más importantes en materia de derecho y finanzas, temas que normalmente se ven solamente en países de common law y que generalmente están enfocados a las economías y a los modelos jurídicos de esos países. Y la idea es justo traer este debate a Iberoamérica y analizar los supuestos específicos, ¿no?, que tenemos en nuestros países. Rápidamente les muestro en la página, hay obras recomendadas sobre diversos temas, incluso por país. Algunos son en forma general, otros son por país. También pueden encontrar normativa, las leyes sobre estos temas, ¿no?, de los países, diferentes países de la Iberoamérica. Hay muchísimos artículos publicados sobre los temas financieros, derecho, finanzas, que están discutiendo en este momento. También hay un blog en donde pueden encontrar ya en un artículo, sino síntesis, ideas sobre temas también que están en boga. Y bueno, les comento que se hace generalmente un congreso anual. Este año va a ser en Brasil, en 2020 lo vamos a hacer en México. Bueno, pues eso es todo. Dejo a los ponentes que realicen su exposición. Y muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes a todos. En esta exposición les vamos a hablar de los problemas o la problemática jurídica, financiera, contable
de algo nuevo, de un fenómeno nuevo o relativamente nuevo que estamos viendo en algunas jurisdicciones y que con seguridad llegará a América Latina en nada. De hecho, ya hay empresas levantando la mano en firmas de abogados diciendo queremos hacer esto, cómo es la regulación en sus países, cómo podemos hacer esto en países de América Latina. Y ese fenómeno nuevo se le ha denominado Initial Coin Offerings o en español, ofertas iniciales de moneda. ¿En qué consisten estas ofertas iniciales de moneda? Usualmente para una empresa existen varias formas de atraer fondos, de atraer financiación para la operación de la empresa, para desarrollar productos nuevos, para seguir creciendo económicamente y en el caso de las startups, para desarrollar una idea. La mayoría de estas empresas a las que nos vamos a referir son sociedades que están siendo creadas, que lo único que tienen que ofrecer al mercado hasta ahora es una idea, una promesa de creación de algo, pero no necesariamente son empresas, en su mayoría no son empresas que hoy tienen ya una actividad productiva andando y que lo que buscan es crecimiento o sostenibilidad, sino en la mayoría es una idea novedosa o un proyecto nuevo que quieren desarrollar. ¿Por qué se ha vuelto un fenómeno importante? Precisamente porque son una nueva forma, diferente a lo que conocíamos hasta ahora, de atraer capital o de atraer recursos para financiarse. En el 2007, las cifras indican que en Estados Unidos 4 billones de dólares fueron captados, entre comillas, de esta forma. En los primeros 3 meses, en el primer trimestre de 2018, esta cifra ya es superada, la cifra de 2017 en Estados Unidos, ya es superada con creces y estamos hablando de 6.3 billones. El mercado de ICOs es 40% más grande hoy que el mercado de IPOs, de ofertas públicas iniciales, que en el mundo se está hablando hoy no de una crisis de IPOs, pero sí de una escasez de empresas que van por primera vez a los mercados de valores. Causas pueden ser variadas, pero algunas de las personas muy involucradas en temas de ofertas iniciales de moneda, de ICOs, dicen es que claro, un proceso de IPO es un proceso súper costoso para una empresa que apenas, una startup que apenas está prometiendo desarrollar una idea. Por Telegram fueron captados solamente por una empresa 1.7 billones en la ICO que hizo en los mercados. Entonces estamos hablando ya de cifras importantes, si bien las autoridades o los policy makers internacionales tipo Fondo Monetario Internacional han dicho de alguna forma que por ahora macroeconómicamente el tema de las criptomonedas es algo que se debe ver, que se debe monitorear, pero no es una amenaza para la estabilidad de los sistemas financieros aún. Sí, los reguladores están empezando a ver en diferentes jurisdicciones que esta es una problemática que debe de alguna forma abordarse, porque las cifras ya no son insignificantes. ¿Por qué es diferente esta forma a las que conocemos, como las ofertas públicas iniciales o el crowdfunding, pues en el que México ya lo autoriza en la reciente ley de FinTech? Sin embargo, en muchos países este es un sistema de financiación persona a persona que ya, o peer-to-peer, que ya lleva algún tiempo. En Estados Unidos la regulación existe desde el 2012. Venture Capital, ¿por qué es diferente a todas estas formas de atraer capital o de atraer financiación? Primero porque se usa blockchain como tecnología para estructurar una oferta inicial de moneda. ¿Eso qué quiere decir? Blockchain simplemente o en palabras muy sucintas y generales y por lo tanto muy superficiales, es una plataforma o una red donde las personas publican unas intenciones de transacción. ¿Qué intención puede ser? Que A le quiere transferir a B algo. ¿Qué es ese algo? Es un activo digital. Algunos le han llamado criptomonedas, la ley FinTech de México de hecho habla de activos digitales. ¿Y quién valida la transacción? Si yo quisiera transferirle eso a cualquiera de ustedes, un activo que fuera dinero, por ejemplo, a cualquiera de ustedes tendría que utilizar un intermediario.
si no tengo acá el dinero efectivo o si no los conozco o si no estamos en el mismo lugar físico ubicados. Blockchain lo que hace es ahorrarnos ese intermediario en la mitad y me permite hacer la transacción entre dos personas que son pares a través de unas reglas de validación que se fijan en un protocolo. Esas reglas de validación las validan los mineros a través de un mecanismo que se llama el consenso. Es así una forma, y el protocolo y la red tienen unos incentivos para que los mineros compitan entre ellos para validar transacciones. Ha sido entonces una forma de desintermediar, de hacer transacciones entre dos personas sin tener una entidad centralizada en la mitad que lleve a cabo esa intermediación. ¿Cómo hacen para saber las personas cuáles transacciones se han realizado en la cadena? La base de datos es distribuida, es decir, no hay una entidad central que tenga toda la información, sino la red replica la información en cada uno de los nodos. Esto dio origen, el uso de esta tecnología, dio origen al primer caso de uso que todos conocemos, muy famoso, que es el de las criptomonedas, pues con un auge importante en Bitcoin, que es una de las más transadas hoy en día. Las empresas entonces empiezan a decir, o las startups, para ser más específico en Silicon Valley, empiezan a decir estas formas tradicionales de atraer capital son muy costosas para nosotros. Vemos a los mercados un poco restringidos para que nosotros podamos acceder y no queremos ir a adquirir un préstamo a un banco. Sabemos usar blockchain. ¿Por qué no hacemos en blockchain un caso de uso que sea en el que yo puedo captar recursos, pero no a través de dinero, no capto dinero, sino lo que pido es criptomonedas? Entonces yo le doy a quienes compran, a mis compradores, un activo digital a cambio de una criptomoneda de un uso más común o más líquido, por así decirlo, que el activo digital que yo estoy creando. Esto da origen a las ofertas iniciales de moneda. Entonces es una empresa que le vende a unas personas un activo digital a cambio de criptomonedas. Ahora entonces las empresas, este tipo de startups, no emiten ni acciones, ni bonos, ni este tipo de instrumentos de capital o de deuda que nosotros estamos acostumbrados a ver, que sabemos claramente que encajan en unas categorías jurídicas específicas y en unas categorías contables y financieras específicas, sino unos nuevos bienes que se llaman activos digitales y que les han llamado tokens a cambio de criptomonedas. Son entonces los tokens activos digitales que se usan en estas plataformas a través de esta tecnología blockchain, es decir, de forma centralizada, y que traen estos tokens, estos activos digitales, que le dan al comprador. ¿Por qué alguien compraría ese activo digital? Pues estos tokens se pueden estructurar de diferentes maneras. Una, le da derechos a una persona. ¿Qué tipo de derechos? Le puede dar derechos de votación sobre el proyecto que quiere desarrollar esa empresa. Entonces la empresa promete desarrollar una app para hacer revisiones, para hacer reviews o para dar opiniones sobre restaurantes. Para eso necesita captar recursos para contratar desarrolladores y programadores y una persona que haga el diseño de la app. Además, le vende tokens al público. ¿Qué derechos le puede dar a los compradores de los tokens? Por ejemplo, derechos de votación sobre si les gusta el app de esta forma o de otra forma. Derechos de votación sobre el desarrollo del proyecto. Otro ejemplo es, les puede dar derechos de descuento futuro, obviamente, para cuando la app exista, y sobre los restaurantes que ingresen para tener las opiniones en el app, para ser evaluados en el app. Las personas que sean token holders o que hayan comprado los tokens pueden obtener descuentos en esos restaurantes. Puede ser otro derecho que le dan a los compradores de esos activos. A eso se les ha llamado utility tokens, a esos tokens que se estructuran de tal forma que lo que compra la persona que es tenedora del token es un derecho o un servicio. Otro tipo de tokens
son los payment tokens, que en verdad es una categoría de la que solo hablan ciertas jurisdicciones hoy. Jurisdicciones como Suiza, la autoridad del mercado, que es FINMA, ha dicho los payment tokens son simplemente unas criptomonedas más. ¿Y ese activo digital para qué sirve? Para intercambiarlo por servicios o por bienes o por otras criptomonedas, otros activos digitales dentro de la plataforma. Los security tokens es otro tipo de tokens que se pueden estructurar y de que depende de que algo sea security, y en esto va a profundizar mucho más Aurelio con las diferentes aproximaciones de las regulaciones en mercado de valores sobre el tema. Pero básicamente un security token es aquel que se estructura de aquella forma en la que los derechos que se otorgan en ese token al comprador encajan dentro de lo que defina la jurisdicción específica como un valor. Esto no es fácil en todas las jurisdicciones, determinar qué estructura de token es un security token, porque en algunas como Estados Unidos, por ejemplo, la definición de security o de valor está muy atada a lo funcional, a lo que en realidad da como derechos o como para lo que funciona un activo. Y ese activo entonces se llama valor por esas características específicas. En jurisdicciones como Colombia, por ejemplo, la definición de valor es muy estática y no va tanto a lo funcional, sino tiene unas características listadas en la ley del mercado de valores, y si no cumple con esas características no estás dentro de la categoría de valor. Eso resulta problemático con estas nuevas invenciones, porque cuando tienes una definición de valor estática, como que tienes que cumplir, que sea parte de una emisión, que sea de naturaleza negociable en un mercado, ese tipo de características tal vez no son tan fáciles de encajar con estas nuevas invenciones de las empresas para captar recursos. ¿Qué riesgos se pueden ver asociados a este tipo de activos digitales? Claramente hay muchos riesgos que tienen que ver con protección al consumidor o protección al inversionista, de los que vamos a hablar de pronto más adelante, pero ahorita quiero centrarme en un riesgo que es el de lavado de activos. En general, las criptomonedas, sobre todo aquellas que trabajan en redes que permiten anonimato, es decir, que cualquier persona puede ingresar a hacer transacciones en ellas sin necesidad de identificarse, sin necesidad de estar sujeta a la plataforma o la red a un conocimiento, a unas normas de conocimiento del cliente, tienen un riesgo alto de ser utilizadas para financiación del terrorismo, y sobre todo en Europa se ha vuelto una preocupación grandísima. Como los activos digitales llamados token se intercambian por criptomonedas, todos los emisores de tokens tienen entonces el problema de hacer conocimiento del cliente con los token holders, y además con el dinero o con los recursos, no hablemos de dinero, con los recursos captados a través de criptomonedas. ¿Cómo hacen para saber que esos recursos no han estado, su trazabilidad no ha estado de alguna forma manchada por temas de lavado de activos? Eso es algo que es una preocupación hoy para los reguladores que están empezando a ver el tema de las ICOs. Deben estar entonces la emisión de esos activos digitales sujeta a reglas de lavado de activos y conocimiento del cliente. De pronto, si los ponemos a cumplir con las mismas normas que tiene que cumplir un emisor tradicional o el sistema financiero tradicional, pues terminamos acabando esta invención. Bien, muchas gracias, Nidia. Bueno, yo continuaré con, en primer lugar, agradecer a la doctora Rosa, al profesor Mellán, a la doctora Andrea y a la universidad la oportunidad que nos brindan de presentar estas ideas sobre este trabajo de Initial Coin Offering, sobre el que estamos todavía trabajando y terminando un paper. Y continuando con la excelente presentación de Nidia, yo me voy a centrar sobre todo, ella ha comentado algunos de los riesgos, ha comentado sobre todo en materia de lavado de activos, ha comentado la dificultad
de identificar o de definir los tipos de tokens. Y en mi parte de la presentación me voy a centrar más en los desafíos desde el punto de vista de las finanzas corporativas, los desafíos contables y los desafíos del gobierno corporativo, así como el modo en el que los reguladores deberían intentar afrontar, ¿no?, este nuevo, digamos, forma de financiación empresarial que tenemos en el mercado. Querría comenzar con exponer las particularidades contables y financieras de las ICOs, porque consideramos que es muy importante, digamos, visualizar exactamente desde un punto de vista contable y financiero cómo registramos la ICO y cómo impacta en el balance de las compañías. Porque, en definitiva, el balance de las compañías no es más que una radiografía de lo que tienen y de lo que deben, básicamente, los activos y los pasivos, y de lo que la parte residual que tienen los propietarios, ¿no? Entonces, creemos que es importante y no hay hasta el momento, al menos que conozcamos, pronunciamientos de, por ejemplo, instituciones como el International Financial Accounting Standard Board o estos organismos internacionales encargados de la regulación contable. Entonces, creemos que es importante y probablemente incluso haya alguna recomendación de estos organismos. Pero, mientras tanto, desde nuestro punto de vista, el modo de registrar las ICOs desde el punto de vista contable, porque, claro, todos tenemos en mente que cuando una compañía hace una IPO, una salida a bolsa tradicional, básicamente la estructura contable es relativamente simple. Lo que recibe una compañía de los inversores no deja de ser dinero. ¿A cambio de qué? ¿Qué es lo que da la compañía? La compañía da normalmente acciones. Entonces, claro, desde el punto de vista del emisor, sería relativamente sencilla la contabilización en el impacto en el balance. Por un lado, me entran mis activos en mi parte izquierda, me entra tesorería en efectivo, y por otro lado, en la parte derecha del balance, lo que tendría son acciones que van parte del patrimonio neto, parte del equity. Entonces, eso es relativamente claro. Pero, ¿qué ocurre con una ICO? En una ICO, como comentaba Nidia, lo que reciben los emisores no es tesorería. Lo que reciben los emisores son criptomonedas. Y claro, eso nos lleva a la discusión de qué es una criptomoneda. Podemos coincidir en que una criptomoneda va a ser un activo para la compañía, pero claro, eso no es suficiente desde un punto de vista contable. Además de los activos, hay que ver si es un activo corriente o un activo no corriente, si es a largo plazo o a corto plazo, en otras palabras. Y no solo eso, sino incluso si dijéramos que es un activo realizable o convertible en liquidez a corto plazo, también las normas internacionales de contabilidad distinguen de si estamos hablando de existencias o si estamos hablando de unos activos que son como derechos a cobrar o si estamos hablando de tesorería en efectivo. Entonces se plantean una serie de dilemas y ahora veremos por qué es relevante desde el punto de vista contable. Entonces parece claro que es un activo, pero no está claro el tipo de activo concreto que todavía vaya a ser, ¿no? Y después, desde el punto de vista de la derecha del balance, ha comentado Nidia que hay muchos tipos de tokens y los enfoques que por lo general están siguiendo la mayor parte de los reguladores financieros es analizar la sustancia económica más que la forma jurídica, la funcionalidad que comentaba Nidia, es decir, ¿para qué sirve? Si en definitiva lo que estoy estructurando es algo que parece asemejarse a una acción y por tanto a la condición de accionista, porque a lo mejor da derechos de voto, comentaba Nidia, o derechos de rendimientos económicos futuros sobre la compañía, parece que lo que estamos emitiendo desde un punto de vista contable es algo parecido al equity, al capital, a las acciones. Mientras que, por el contrario, si lo que simplemente damos es un derecho futuro a alguna prestación, a lo mejor ahí parece que estamos más en el ámbito de las obligaciones y, por tanto, desde un punto de vista contable, del ámbito del pasivo. Entonces, hasta ahí más o menos relativamente claro. Y desde el punto de vista, si seguimos esa lógica, no ya desde el emisor, sino desde el inversor, del token hodler, del que compra el token, pues ahí nuevamente el token hodler recibirá un derecho que puede tener una variedad de contenido económico o político, y lo que da en la parte derecha de su balance, ahí sí sería más claramente que da criptomonedas. Pero claro, ¿por qué es relevante esta distinción? Es relevante sobre todo porque desde el punto de vista contable y de finanzas corporativas es muy importante saber qué condición va a tener el token hodler. ¿Por qué? Porque, bueno, una de las principales diferencias entre la deuda y el capital es que, por ejemplo, en caso de insolvencia, van a cobrar antes los acreedores que los accionistas.
Los accionistas, en caso de una insolvencia, solo van a cobrar una vez que se le haya pagado en principio a todos los acreedores. Entonces, claro, es muy importante saber, desde el punto de vista contable y financiero, si estamos hablando que el token hodler, el tenedor del token, va a ser alguien integrado en el pasivo y, por tanto, un acreedor, o va a ser alguien integrado en el equity y, por tanto, va a ser más parecido a un accionista, ¿no? Y no solo eso, imagínense los contratos de préstamos con los bancos. Uno de los contenidos más importantes del contrato son los posibles covenants que establezca entre la entidad bancaria y el deudor. En otras palabras, los covenants, sobre todo para aquellos de ustedes que a lo mejor no estén familiarizados con la práctica bancaria, no dejan de ser unas cláusulas contractuales pactadas por el prestamista y el deudor, en las que se establece lo que básicamente el deudor puede hacer, no puede hacer, o condiciones sobre las cuales a lo mejor se puede acelerar el préstamo porque el deudor incumple alguna de las cláusulas pactadas con el prestamista. ¿Y cuáles pueden ser estas cláusulas? Pues, por ejemplo, puede ser, oiga, no quiero que usted, deudor, se endeude más de la cuenta. Y eso se puede pactar, por ejemplo, diciéndole, quiero que la relación entre el equity y la deuda en su compañía nunca pueda ser que la deuda sea 3 veces superior al equity. Pero entonces, claro, es muy importante saber cómo contabilizamos esto, porque estamos hablando de billones de dólares, como comentaba Nidia, lo que se está recaudando, porque no es lo mismo colocar billones en el pasivo que colocar billones en el equity. Al igual que no es lo mismo colocarlo en el activo corriente que en el activo no corriente. Eso me puede modificar abismalmente los ratios financieros de una compañía, lo que en definitiva analizan los inversores muchas veces cuando van a invertir. Por tanto, me puede modificar la percepción, la solvencia, el endeudamiento, todos los ratios financieros de la compañía, desde un punto de vista contable financiero, pero es que desde un punto de vista jurídico también me puede afectar a los covenants pactados. Por tanto, puedo estar incumpliendo, sin saber, una serie de obligaciones preexistentes. Por tanto, creemos que el análisis contable y financiero resulta bastante relevante y todavía no hay recomendaciones, al menos que conozcamos al respecto. Y desde el punto de vista contable, además, otro de los riesgos, adicional a los que comentaba Nidia, que plantean, es que ¿qué ocurre si, como señala el profesor Robert Shiller, Premio Nobel de Economía de la Universidad de Yale, es cierto que estamos viviendo una burbuja en materia de Bitcoin, y qué ocurre si la burbuja revienta? Volvamos a la presentación, a la slide anterior. En la slide anterior hemos visto que las criptomonedas que recaudan los emisores van al activo del balance. Entonces, claro, las criptomonedas van al activo y están valoradas por millones, billones incluso de dólares, que son los que se recaudan. Pero ¿qué ocurre si Robert Shiller y muchos otros están en lo cierto y en realidad hay una burbuja y el valor de eso es próximo a cero? Contablemente, habría que registrar de manera inmediata una pérdida por deterioro de valor. En otras palabras, habría que contabilizar pérdidas, y pérdidas billonarias. Por tanto, uno de los grandes desafíos también en materia contable no solo es el registro, el dónde, cómo y en qué se contabilizan, sino el riesgo de depreciación de esos activos o la propia valoración tan fluctuante que tienen esos activos. Por tanto, creemos que, desde el punto de vista contable y financiero, las ICOs nos llevan a distintos desafíos, ¿no? Y por ahora matizar el desafío regulatorio o el desafío que quizás más importante estén afrontando los reguladores del mercado de valores, que es lo que comentaba Nidia. Claro, teniendo en cuenta el panorama de las ICOs, un regulador se puede plantear, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo permitimos? ¿No lo permitimos? ¿Lo permitimos con controles? En su caso, ¿con qué controles? Entonces aquí los diversos sistemas, modelos regulatorios que se están empleando también difieren alrededor del mundo. Aquí, por ejemplo, nos encontramos la postura más radical de China, que China en ese sentido, es decir, no, mire usted, yo no sé qué es eso, yo no sé muy bien para qué sirve, incluso si me innova, el riesgo de no saber lo que es y de que pueda reventar es mayor a los beneficios que me pueda generar con la innovación, por tanto, directamente los prohíbo. Sería un enfoque. Después tenemos México, el enfoque contrario, hasta donde hemos podido conocer del estudio de la ley FinTech mexicana, que es decir, oiga, pues como no lo conocemos, pero creemos que puede ser innovador y que puede fomentar el emprendimiento y la innovación, lo que vamos a hacer es sobreregular o sobreproteger. Y entonces el enfoque mexicano básicamente consiste
en revisar cada una de esas emisiones de tokens que realizan las compañías. Da igual si es un security token, que el que comentaba Nidia, que cumple con los requisitos del legislador local para ser considerado un valor, un security, o da igual si es un utility token o payment token. Por tanto, da igual si incluso lo que yo estoy emitiendo es un mero descuento futuro a una aplicación mía o a un producto mío. El enfoque mexicano es decir, como no me fío, pues yo directamente reviso y autorizo todo, no solo los security tokens, que los security tokens es el enfoque de Estados Unidos. Estados Unidos revisa, verifica, pasa por el regulador solo los security tokens. Porque, claro, al fin y al cabo, los security tokens son valores, son securities, por tanto, entran dentro del marco de la SEC de Estados Unidos, entran dentro del marco del regulador. Y, claro, si lo que emite una compañía es un mero descuento a un producto futuro, el regulador del mercado de valores no tiene nada que decir ahí, o no debería decir nada. En cambio, por México, por el enfoque mexicano, parece que sí, que van a estar sometidos a ese control, aunque la ley mexicana, por lo que tenemos entendido, todavía tiene que desarrollarse, ¿no? Pero parece por la ley FinTech que ese va a ser el enfoque. Entonces, claro, ¿cuáles son los costes y beneficios de cada uno de estos enfoques? El enfoque mexicano, lógicamente, es más prudente. Por tanto, evita algunos de los riesgos que precisamente probablemente llevaría a China directamente a prohibir. Pero ¿qué ocurre? Es costoso, más costoso en el sentido de que hay que emplear más personal, hay que dar de formación al personal, hay que entrenarlos para que sepan identificar a los tokens, sepan distinguir a los tokens, sepan las implicaciones de los tokens. Entonces, claro, en ese sentido tiene costos. Y luego tiene costos también temporales, porque en definitiva, si yo quiero emitir algo que simplemente va a ser un mero descuento a mi aplicación o a mis bienes futuros, si quiero emitirlo, pues eso, que podría hacerlo de manera inmediata hoy mismo, me va a tener que demorarse varios meses, probablemente porque voy a tener que ir al regulador a que me lo autorice, etcétera. Pero claro, ¿cuál es el beneficio de México, del enfoque mexicano? No es solo que voy a controlar más lo que está pasando, sino que es que además lo que, recordemos, como decía Nidia, lo que reciben las empresas en contraprestación son criptomonedas. Entonces, el enfoque mexicano, una virtud que le encontramos también, es que permite tener mayor control sobre las criptomonedas en circulación en un país y sobre las criptomonedas que en particular se recaudan a través de ICOs. Da igual si lo que emito son security tokens o utility tokens, pero en definitiva el enfoque mexicano permite controlar las criptomonedas. Y eso, claro, puede tener implicaciones relevantes de cara a futuro, sobre todo en temas de política monetaria, temas de servicios de pago, en temas de lavado de dinero. Justo lo que comentaba Nidia. Entonces, claro, ¿cuál es nuestra principal intuición, nuestra principal propuesta en este trabajo conjunto que estamos realizando? Nosotros somos partidarios de llegar a un enfoque intermedio, ¿no? Que es lo que hemos llamado un poco un selective approach de Estados Unidos, pero unido a un control ex post que en parte nos recuerde al enfoque mexicano. Y es lo siguiente, claro, ¿qué ocurre? En principio los emisores no van a querer que sus tokens sean calificados como security, porque eso va a llevar a que tenga que cumplir toda la costosa normativa y protectora normativa del mercado de valores. Entonces van a intentar que muchos security tokens van a intentar colarlos como utility tokens. Entonces, claro, ¿cómo sabe, por ejemplo, la SEC de Estados Unidos que una compañía ha emitido esos utility tokens si no han pasado por el control ex ante, como ocurre en México, para ver de qué tipo de tokens estamos hablando? Entonces, lo que Nidia y yo proponemos es que todas las emisiones de tokens, da igual si es security o si es utility, se registren. Se registren, podemos discutir dónde, o en el país dependerá, superintendencia, registro mercantil, comentarlo en las notas a los estados financieros de las compañías anualmente, incluir un apartado, decir cuántas emisiones de ICO se han hecho, pero por lo menos que haya un registro porque eso va a permitir una supervisión ex post. Va a permitir que siempre el regulador, cuando quiera investigar un token y ver la estructura del token para ver si efectivamente era un security, pero dijeron que era utility, para evitar la regulación del mercado de valores, ahí puedan revisar, puedan actuar y, por supuesto, puedan sancionar. Entonces, esa sería nuestra propuesta. Y ya simplemente concluir con los desafíos del punto de vista del gobierno corporativo. Y es que el gobierno corporativo, claro, todos cuando pensamos en los derechos que tienen los accionistas, un poco cuál es la relación entre los administradores y los accionistas, todos tenemos más o menos en mente una serie de derechos
con los que cuentan los accionistas. Todos sabemos que tienen derechos económicos, que tienen o suelen tener derechos políticos. Todos también, cuando hablamos de los derechos de los acreedores, también sabemos que en principio los derechos de los acreedores, primero están los derechos pactados en el contrato, pero luego tienen también una prioridad sobre los accionistas en caso de insolvencia. Entonces sabemos más o menos identificar jurídicamente cuáles son los derechos y obligaciones de cada uno y sabemos cuáles son los desafíos, ¿no? O los problemas de agencias distintos que pueden tener unos y otros. El problema es que el token hodler, por eso enfatizamos tanto la importancia del análisis contable y financiero, no tenemos claro, los reguladores no tienen claro que vaya a ser deuda o equity. Y ahí nuestro enfoque se va a basar en lo que comentaba Nidia del análisis funcional, de cuáles son los derechos concretos que estamos emitiendo. Dan derechos económicos, dan derechos políticos, porque claro, y además nos movemos en un ámbito en el que el gobierno corporativo cada vez está contractualizando más. ¿Y a qué me refiero con contractualización del gobierno corporativo? Pues bien, otro de los puntos que exploramos es que, claro, a día de hoy uno ya no puede decir en la condición de accionista lleva aparejados este y este derecho. Algunos sí son claros, pero otros no. Por ejemplo, el derecho de voto, que tradicionalmente se ha pensado que era un derecho casi ineludible de los accionistas, a día de hoy tenemos las preferred shares, las acciones preferenciales o privilegiadas, en función del país se llaman de un modo u otro, que básicamente es darles a los accionistas una mayor ventaja económica a cambio de que renuncie a sus derechos políticos. Entonces, en definitiva, se está pactando contractualmente. ¿O qué ocurre con las dual class shares, con las acciones con voto múltiple? Las acciones con voto múltiple están permitiendo que se salte una regla también tradicional del derecho de sociedades, que era una acción, un voto. Las acciones con voto múltiple, que se están usando en compañías como Google, Facebook, Snapchat, Alibaba y tantas otras, básicamente lo que dan es que una serie de personas, normalmente los fundadores y los directivos, tienen una acción 10 votos, mientras que el resto del público tiene una acción, un voto. Por tanto, esos fundadores y esos directivos pueden tener el control de la compañía simplemente teniendo una minoría del capital, ¿no? Entonces, claro, está habiendo una contractualización y quizás el tema de los tokens sea el máximo exponente de esa contractualización. Porque, claro, lo que comentaba Nidia, los derechos de los token hodlers, de los tenedores de token, se establecen en un documento que se llama White Paper. Entonces, claro, ¿cómo deberíamos proteger a los token hodlers? ¿Deberíamos protegerlos solo por los derechos y las obligaciones que lleven aparejados, que se establezcan en el White Paper? ¿Debemos ir más allá y debemos hacer ese análisis funcional, económico y decir, si eso se parece a un accionista, debemos darle derechos de accionista? Y derechos de accionista pueden ser derecho a demandar a los administradores por incumplimiento de deberes fiduciarios, derecho a convocar a la asamblea, derecho de voto, aunque no todos los accionistas, como hemos dicho, tienen voto. Entonces, es muy importante porque plantea una serie de interrogantes. Nosotros, en este trabajo, en principio, la línea en la que estamos siguiendo es que a los que estén clasificados de security tokens, ahí la protección va a estar en el white paper, en primer lugar, pero luego va a estar en la normativa de la regulación del mercado de valores. Esos dos son criterios claros, porque son criterios que básicamente vamos un poco a seguir el criterio de la orientación regulatoria para defender o para proteger a los inversores, porque son, en definitiva, inversores porque están invirtiendo en algo que hemos calificado previamente como security. Y ahí ya, atendiendo a la naturaleza concreta del token, de los derechos que atribuya, podíamos discutir si extender algún tipo de derecho para que se parezca accionista o no. Esta es una alternativa que vemos peligrosa, porque claro, si al final decimos que el token hodler es un accionista, ¿cómo operaría esos nuevos accionistas con los antiguos y verdaderos accionistas? ¿Habría como una asamblea paralela? ¿Una de los token hodlers y otra de los shareholders? ¿Habría, como por ejemplo, habría una dilución automática del accionariado de la compañía si entendemos que son nuevos shareholders? En este caso, debería haber, que es otra de las opciones que también comentamos, si vamos por esa vía, debería haber, antes de la emisión de tokens, una aprobación de la asamblea, en lugar de ser una opción que normalmente ocurre de los directores, de los administradores. Debería haber, porque al final, si yo voy a emitir nuevas acciones, normalmente, sobre todo en los países de tradición civilista, debe haber una aprobación de esa ampliación de capital. Entonces, claro, el calificarlos como accionistas lleva muchos problemas, ¿no?
¿Y qué ocurre si es un utility token? Por tanto, ya nos movemos en el ámbito de un valor, sino en el ámbito de potenciales descuentos, potenciales derechos a aplicaciones. Ahí nuestro enfoque en este trabajo es que la protección va a ser sobre todo a través del white paper. Entonces va a ser una protección meramente contractual. Y claro, eso puede dejar algunas partes desprotegidas. Va a ser como casi el consumidor que compra algo. Por tanto, nosotros lo que estamos haciendo en este trabajo es seguir precisamente los avances y desarrollo normativo realizados en materia de protección de consumidores para intentar, digamos, tutelar a los tenedores de los utility tokens de la misma manera que a los consumidores. Entonces, nosotros, por ejemplo, varias de las alternativas que estamos proponiendo es que los reguladores podrían a lo mejor regular unas directrices generales de lo mínimo que debería contener el white paper. O, por ejemplo, en el ámbito del derecho de los consumidores, sabemos que existen estas cláusulas, por ejemplo, como de arrepentimiento, ¿no? Al final de decir, bueno, le doy 12 días, si no le gusta el producto, lo devuelve. ¿Podría ser planteable algo así en el ámbito de los utility tokens? ¿O debería aplicarse los avances de la economía del behavioral science y del behavioral finance, que básicamente asume que los consumidores cometen errores, tienen una serie de sesgos que hace que se justifique una mayor intervención? Entonces, bueno, algunos de estos aspectos los estamos tratando en el artículo, pero lo que sí es que para el enfoque regulatorio de los utility tokens estamos siguiendo sobre todo el enfoque, la orientación que se ha seguido en el ámbito de los consumidores. Por tanto, simplemente nada, concluir con que estamos en presencia de una nueva e importante forma de financiación empresarial, una nueva forma que está generando muchísimos billones de dólares, que está generando muchísimos desafíos normativos. Por tanto, creemos que es un poco responsabilidad de todos intentar ayudar, servir, que es precisamente una de las misiones del Instituto, a los reguladores para ver cuál es la manera más apropiada de intentar resolver estos desafíos, intentando cumplir los tres grandes objetivos, a veces objetivos que compiten, como es el de la innovación y el desarrollo, o como es el de la protección de los inversores, ¿no? Por tanto, nada más, muchas gracias y quedamos a expensas de cualquier pregunta o comentario que pudieran tener. Y aprovechando que estamos en México, y ya para finalizar, la ley FinTech de México hace una aproximación un poco, como la mencionaba Aurelio, un poco conservadora, pero algo curioso de esa aproximación es que la cabeza de supervisión y regulación sobre el tema de activos digitales, porque la ley no habla de tokens ni habla de ofertas iniciales de monedas, sino simplemente activos digitales, se la da al Banco Central, se la da al Banco de México, a diferencia de las otras jurisdicciones donde las autoridades que se han encargado de empezar a evaluar este tema son las autoridades del mercado de valores. Sería súper importante y súper útil para nuestro trabajo conocer la opinión de ustedes, que conocen obviamente mucho más de las facultades regulatorias de las diferentes autoridades mexicanas. ¿Por qué creen que la razón detrás de eso es que el Banco Central sea el dueño de la política regulatoria de este tema? No, y para abrir el debate, ya de paso, aprovechamos y avanzamos nuestra opinión al respecto, ¿no? Que es sobre todo, perdona, Rosa, pero básicamente creemos que el enfoque mexicano de darle la autoridad al regulador bancario y no al de valores puede residir en que quieren tener un mayor control de la parte del activo, de la parte de las criptomonedas recibidas por la compañía, porque las criptomonedas pueden tener algunos aspectos de mayor colisión con el dinero en circulación o con los medios de pago. Pero bueno, ese es nuestro enfoque y como estamos todavía en un trabajo en elaboración, nos interesaría mucho poder conocer su cualificada opinión al respecto. Nada más y muchas gracias.